Hola amigos, un gran saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este canal donde estudiamos jurisprudencia. En esta oportunidad vamos a analizar dos sentencias muy interesantes y muy idénticas en sus hechos y en sus pretensiones. Son dos procesos, uno de Colombia, la sentencia STC 1976 del 2019 y una sentencia de Argentina. Ambos son procesos de impugnación de paternidad y filiación. El primer proceso, el de Colombia, es una situación vivida en Girardot, donde un papá biológico demanda para que lo declaren padre de una niña que él sabe y todos saben que es la hija, pero aparece con el apellido de la persona que le dio crianza. Esa demanda de ese papá biológico se sustenta en un artículo que le da todo el basamento jurídico a él para ganar la demanda. Es el artículo 406 del Código Civil que declara imprescriptible la acción que el señor inicia. La niña y el que le dio el apellido y la mamá todos saben que el que demandó es el verdadero padre. Pues bien, desde que se notificaron de la demanda y los enteraron de la fecha que tenía que presentarse la prueba de ADN, contrataron un abogado y empezaron ciertas acciones por parte del apoderado que el juzgado las interpretó como que le estaba poniendo trabas al proceso, que estaba ejerciendo actos que dilataban el mismo, como excusas médicas, como presentar recursos de reposición y apelación cuando se interpretaba que no era procedente, contestar primero por uno, presentar excepciones, luego por el otro, hasta que el juzgado, que insistía en que tenía que presentarse la prueba de ADN, le inició un incidente para sancionar al abogado y el juez tiene todas las facultades para ello. Pues bien, como el juzgado insistió en la obligación de presentarse a la prueba de ADN, el abogado ya le había renunciado a la parte demandada, presentaron una acción de tutela que correspondió al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y este le dio traslado de la tutela al papá biológico y al juzgado, obviamente. Llama la atención lo que dijo el papá biológico, que la niña expresaba que no quería presentarse porque era manipulada por la familia y que, como dijo, que la matoneaban en el colegio si le cambiaban el apellido, que simplemente a esos estudiantes que la molestaban, que les aplicaran el manual de convivencia. El Tribunal Superior emitió un fallo muy simple. Dijo que ese proceso apenas estaba iniciando, que no ameritaba la injerencia del superior funcional, que había que dejar avanzar el proceso. Es decir, los dejó a merced del juzgado. La impugnación de la tutela correspondió a la Corte Suprema de Justicia, que es la que estamos analizando, y de entrada ellos notaron que lo que quería la niña y la familia era mantener intactos los lazos filiales consolidados con la única persona que respecto de ella se había comportado como padre e impedir la invasión indebida a su fuero interno e intimidad, porque la niña dijo que su deseo era conservar sus apellidos y el núcleo familiar que ha tenido desde su nacimiento. Y la Corte es muy clara cuando dice que notaba una clara violación a derechos fundamentales de la niña: pertenecer a una familia y no ser separado de ella, derecho a la identidad, a la personalidad jurídica, a la autodeterminación, al libre expresión de su opinión y al libre desarrollo de su personalidad. Todos con basamento en el artículo 44 de la Constitución y tratados internacionales, como la misma Convención sobre los Derechos del Niño, que en el artículo 8, lo resalta la Corte, dice: los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. La Corte Suprema de Justicia relata aquí o describe lo que es la familia, donde dice que es el núcleo humano que acoge al niño desde su nacimiento, y resalta que la intervención estatal, me refiero al juzgado,
Solo tiene cabida en cuanto se requiera su actividad y en búsqueda de mejores condiciones de las actuales, no para desmejorar la situación del menor. Miren cómo empieza el magistrado a exponer la visión sobre el proceso. Y la Corte plantea que allí hay una paternidad psicológica que requiere protección, porque no solamente la consanguinidad genera lazos filiales, también la afectividad, posición maravillosa. Y relata la Corte, hace una relación de lo que es el hijo de crianza en Colombia, donde no es de creación legal, sino jurisprudencial, no hay una ley que lo regule. Sobre ese tema del hijo de crianza, yo debo relatarles a ustedes que en el 2019 hubo dos sentencias de la Corte Constitucional, la C-085 del 2019 y C-289 del 2019, donde la Corte ante ella se presentaron demandas para declarar inexequibles algunos artículos por no mencionar a los hijos de crianza, es decir, que había una discriminación, y la Corte tomó una decisión muy interesante. Dijo que se declaraba inhibida porque en el tema del hijo de crianza, miren lo interesante, hay una omisión legislativa absoluta. Es decir, no hay regulación, y si no hay regulación, ella no puede incursionar en ese estudio. Que la Corte Constitucional puede fallar y estudiar, analizar asuntos donde haya omisiones legislativas relativas. Entonces, de este modo, miren, la Corte Suprema de Justicia dijo que ese proceso, el de Girardot, no podía avanzar porque la niña no quería someterse a ello y no se le podía obligar. Eso es muy novedoso. Yo no he visto procesos de esos en Colombia y he tenido muchos procesos de impugnación y filiación. Ordenó archivar esas diligencias, es decir, hasta ahí llegó el proceso. Ahora miremos la sentencia de Argentina. Fue emitida en un pueblito que se llama Amaicha, provincia de Tucumán, donde una jueza muy interesante, Mariana Josefina Rey Galindo, estudió un caso, una demanda exactamente de la misma. Aquí sí dice el primer nombre y expresa que es la niña Juli, de 9 años, que le dio el apellido el señor Jorge, el padrastro, que se volvió papá porque le dio el apellido, y el verdadero papá se llama Roberto. La diferencia aquí es que Juli tiene contactos con ambos. Pues bien, la jueza, una vez recibió la demanda de Roberto impugnando la paternidad y pidiendo la filiación, tomó un accionar distinto al tradicional que vemos en Colombia. Lo primero que hay que decir es que la acción de Roberto, el papá biológico, también allá tiene sustento jurídico, allá en el 593 del Código Civil y Comercial, que es muy idéntico al nuestro, el que dijimos, el 406. Pues la jueza, al analizar la situación de Juli, determinó que era necesario que ella hablara con la niña y ordenó visitarla en su pueblo que estuve mirando en Google Earth. Queda a más de 2 horas en zona montañosa, y hasta allá se desplazó la jueza porque quería escuchar el pensamiento y la opinión de Juli, una niña de 9 años. Ahora veamos cómo la sentencia que fue escrita hace unos relatos de la situación vivida. Lo primero es que ella hizo la sentencia para que la leyera y la entendiera Juli, no la hizo para los adultos, y en un lenguaje muy interesante, romántico, podría decirse poético, falló. Por ejemplo, hay una expresión por allá que dice: anticipo que no voy a escatimar ni tinta ni empeño para desarrollar esta decisión. Habla en primera persona, recuerden, para Juli. Y ella relata, la jueza dice, nos explica que tiene 2 papás, habla de la niña, Jorge y Roberto, que su mamá vive en otro lado, o sea, ni siquiera vive con la mamá biológica, vive con el que le dio el apellido. Que ella vive parte del tiempo con Jorge, a quien llama papito, y parte del tiempo con Roberto, a quien llama papá. También expresó su preocupación, pues le habían dicho, que le dijo la niña a ella,
que tenía que conversar con la jueza, porque ya le había notificado que iba para allá, para elegir entre sus dos papás y que ella no quería hacerlo, es decir, no quería escoger. Continúa diciendo que ella quiere tener a los dos papás, que quiere seguir llamándose Juli y los apellidos que tiene. Dice la jueza entonces, me pregunto, ¿podría el Estado desoír la voz de Juli y su consecuente petición de no elegir entre sus padres, Jorge y Roberto? Otra pregunta que hace la jueza. ¿Acaso Juli tiene algo o alguien que elegir en este proceso? Y otra pregunta. ¿A quién se le ocurre que una hija elija entre dos padres a quienes ella ama? Y miren la sentencia. Dicho eso, ahora me dirijo a Juli para decirte, Juli, tenés razón cuando decís que no querés elegir entre tus dos papás. Tenés derecho a conservar a los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes, a nosotros, y admiro tanta valentía en ti, que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir. Vos no tenés que elegir entre Jorge y Roberto, porque según lo que hablamos y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás. Listo, eso es lo importante. Y así lo voy a escribir en esta sentencia. Te anticipo que voy a reconocer legalmente ese derecho a tener a tus dos papás en los papeles y a reconocer el derecho a vivir de esa forma y en familia. Esto quiere decir que voy a hacer que el Estado registre en tu acta de nacimiento a Roberto y además a Jorge y a Lucía, tu mamá. Entonces en el registro civil de nacimiento, allá le llaman acta civil, quedó Juli con dos papás y la mamá que tiene. De ese modo terminó ese proceso. Juli quedó con dos papás inscritos en el registro civil de nacimiento. Y esa posición del juzgado de hablarle a la niña, de dirigirla hacia ella, a mí no me sorprende. En realidad es un deber legal, convencional. La Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, párrafos 14 y 45, así lo dice. Eso lo aprendí de una sentencia que me envió un abogado de Montevideo, Uruguay, el doctor Juan Chereta, me envió la sentencia. En esa sentencia, que se dirige el juez de Montevideo a Catalina, le habla en un lenguaje muy llamativo, como decirle, sos una niña buena onda. Es muy interesante. Amigos, les agradezco mucho y espero que les haya gustado estos dos procesos.